profesor. Ah, ok. Lo que pasa es que acá. Hola, Franz. ¿Cómo está, prof? Buenas tardes. Bien, Franz. Bien, por favor. Entonces, pueden empezar, preséntense, cuéntenos de qué nos van a hablar y desarrollen su tema, por favor. Está bien, profesor. Ya. Bosques, consumo y producción sostenibles fue el lema que las Naciones Unidas escogió para celebrar el Día Internacional de los Bosques, con el objetivo de promover la elección de madera sostenible para las personas y el planeta. Buenas tardes, ingeniero Rolando y presentes. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles los beneficios del bosque. Em, Estos son los integrantes. Mi nombre es Alisa Nariana Muñoz Ortiz. Franz Castro Taipe. Diana María Sáenz Cacho. El índice. Estos son los puntos que vamos a tocar a lo largo de la presentación, como son los beneficios de los bosques, directo e indirecto, la gama de la producción forestal, potenciales beneficios de los bosques en el Perú y ya. Siguiente, por favor. Yo les hablaré sobre los beneficios directos que nos brindan los bosques, pero primero debemos saber la importancia de los bosques. Em, Los bosques representan el 60% del territorio nacional, con una extensión de 73 millones de hectáreas, incluyendo los bosques amazónicos, los bosques secos y bosques andinos. El Perú es el segundo país con más cobertura forestal y el noveno país con más bosques del mundo, convirtiéndonos así en un país de bosques. Son fuente importante de flora y fauna, además que es un medio de vida para las comunidades indígenas. El 70% de las plantas alimenticias y el 80% de las plantas medicinales se encuentran en los bosques, y existe una gran diversidad de especies animales en los bosques y viven más de 50 pueblos originarios. Son grandes almacenes de carbono que mitigan los efectos del cambio climático y son termorreguladores. Los bosques purifican el aire, ayudando a regular la presencia de CO2 en la atmósfera. Son termorreguladores ya que al generar sombra reduce la sensación térmica. A través de la evapotranspiración, que es el proceso donde el agua contenida en la superficie terrestre regresa a la atmósfera en forma de vapor, se disipa la mayor parte del calor generado por la radiación solar, reduciendo así la temperatura. Ayuda a mantener el ciclo de los nutrientes en el suelo. El suelo contiene una gran cantidad de organismos como lombrices, hormigas, bacterias, hongos, que se alimentan de los nutrientes de este, por lo que ayuda a regular la aparición de plagas y enfermedades en los ecosistemas agrícolas y naturales. Y son una fuente de recursos maderables, ya que bueno, de estos podemos obtener combustibles, medicinas y materiales de construcción. Am, Siguiente, por favor. Beneficios directos del bosque. Se les llama también bienes o productos forestales. Se pueden medir, pesar y cuantificar con facilidad. Se dividen en dos clases, maderables y no maderables, o extractivos. Productos forestales maderables. Son aquellos materiales obtenidos de los árboles, donde su constituyente principal es la madera. La mayoría son productos intermedios, es decir, sirven como materia prima para elaborar otros productos. Entre estos se destacan la madera cerrada, los tableros, el papel, etc. Productos forestales no maderables extractivos. Son todos aquellos que se pueden extraer del bosque, que no provenga de la madera, como el látex y las resinas. Productos forestales maderables. La madera cerrada. La madera cerrada se obtiene cuando le quitas la corteza a la madera rolliza y lo cortas con una sierra. En el primer corte se determina el espesor de la pieza que deseas obtener. El segundo corte con una máquina canteadora determina el ancho de la pieza.
Solo nos quedaría por determinar su longitud definiéndolo con una retestadora. Los productos característicos de la industria del aserrado son los tablones, las tablas, las vigas, las viguetas y los listones de madera. Por favor. Ya. Producción de madera aserrada a nivel mundial. En 2018, la producción mundial de madera aserrada totalizó 493 millones de metros cúbicos. Esta figura muestra que la producción de madera aserrada aumentó constantemente durante el periodo desde 2014 hasta 2018. Este crecimiento se debe en gran parte al aumento de la producción en Asia-Pacífico, que es representado por el color rosado en el gráfico, así como en Europa, que es el color verde, y América del Norte, que representa el color celeste. Las últimas cifras de la producción de madera cerrada para 2018 nos indica que Europa representa el 35% de producción total de madera cerrada, teniendo un estimado de 170 millones de metros cúbicos. Asia-Pacífico se ubica en segundo lugar con un 31% de la producción total de madera cerrada, teniendo un estimado de 151 millones de metros cúbicos. América del Norte se posiciona en tercer lugar con un 26% de la producción total de madera cerrada, teniendo un estimado de 129 millones de metros cúbicos. América Latina y el Caribe representan el 6% y finalmente África representa el 2% de la producción total de madera cerrada. Comercio neto de madera cerrada. Es la otra diapositiva. No, no está bien. No está bien. Perdón. Sí, ya. Comercio neto de madera cerrada. El comercio mundial de madera cerrada ascendió a 155 millones de metros cúbicos en 2018, con un aumento constante desde 2014. La mayor parte de este crecimiento en el comercio se produjo en América del Norte, que este representa el color celeste en el gráfico, y Europa, que representa el color verde. Podemos ver un ligero aumento entre estos dos, como dije, en América del Norte y en Europa, desde 2014 hasta 2018, siendo principalmente estos países. Siguiente, por favor. Producción de madera cerrada a nivel del país. A nivel de país, los 5 principales países productores de madera cerrada son China, Estados Unidos, Canadá, la Federación Rusa y Alemania. Estos 5 países produjeron el 58% de madera cerrada a nivel mundial en 2018. Tocaremos a los 2 países con mayor producción desde 2014 hasta 2018. Como podemos apreciar en el gráfico, China fue elevando su producción desde 2014, pasando de 68 millones de metros cúbicos a 90 millones de metros cúbicos en 2018. China representa el color rojo en el gráfico, por si acaso. Alcanzando el puesto de mayor país productor de madera cerrada en 2017. Debajo de China podemos apreciar a Estados Unidos, que representa el color azul. Podemos ver un ligero aumento constante de su producción desde 2014, llegando a 82 millones de metros cúbicos en 2018. Exportación de madera cerrada a nivel del país. Los principales exportadores de madera cerrada son la Federación de Rusia, Suecia, Alemania, Finlandia y Canadá. En conjunto, estos 5 países exportaron 92 millones de metros cúbicos en 2018. Las exportaciones de Canadá aumentaron hasta el año 2016. Sin embargo, los conflictos por el convenio de madera cerrada de coníferas con Estados Unidos afectaron negativamente la industria del aserrado canadiense, posicionándose en segundo lugar, detrás de la Federación de Rusia en 2018. Las exportaciones de la Federación de Rusia aumentaron un 42% desde 2014, convirtiéndose en el principal exportador en 2018. Y finalmente, las exportaciones de Alemania y Finlandia aumentaron y en Suecia se mantuvieron constantes. Siguiente, por favor. Ok. Importación de madera cerrada a nivel del país. En conjunto,
Estos 5 países, China, Alemania, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Estados Unidos, importaron 84 millones de metros cúbicos de madera cerrada, que es un equivalente al 55% de todas las importaciones. En 2018, China y Estados Unidos importaron 38 y 27 millones de metros cúbicos respectivamente, siendo estos los 2 países líderes en importaciones desde 2014 hasta 2018. Otros principales importadores de madera cerrada fueron el Reino Unido, Japón y Alemania. Consumo de madera cerrada a nivel de país. China y Estados Unidos fueron también los 2 principales consumidores de madera cerrada en 2018, con un consumo de 128 y 101 millones de metros cúbicos respectivamente. El consumo de China creció un 34% y el de Estados Unidos de América un 11% durante el periodo observado. Los 3 principales consumidores de madera cerrada en el mundo son Alemania, Canadá y Japón también. Los otros 3. Siguiente, por favor. El papel. El papel es un material orgánico que se obtiene principalmente de las fibras de la celulosa de madera de los árboles para conseguir una pulpa. Dicha pulpa de celulosa se puede obtener a partir de madera virgen o también a partir de papel reciclado. Las principales maderas utilizadas para la fabricación de pulpa de celulosa son las llamadas maderas pulpables, que pueden ser las maderas blandas como la picea, el pino o el abeto, aunque también se utilizan maderas duras como madera de eucalipto o madera de abedul. El proceso de fabricación se divide en... Siguiente, por favor, para ver el gráfico. Ya. El proceso de fabricación se divide en 1. Recepción y almacenamiento de materia prima. La madera llega a la fábrica en forma de tronco en bruto o como astillas para sacarles la corteza y la cáscara. 2. Tratamiento de la materia prima. La madera pasa por una serie de pasos como el descortezado, el aserrado, el astillado y el tamizado, para que éstas se conviertan en astillas o troncos adecuados para la transformación en pasta. 3. Preparación de la pulpa. La madera ya transformada puede seguir distintas rutas en la producción de pulpa papelera. Se pueden obtener 2 tipos de pulpa según el proceso utilizado: la pulpa mecánica y la pulpa química. La pulpa mecánica es cuando la madera pasa por un proceso mecánico, en donde se tritura y libera las fibras. Este procedimiento convierte hasta el 95% de la madera en pulpa. Conserva la lignina, lo que le da un tinte amarronado o amarillento al papel. Y la pulpa química. Esta hace que la madera sea transformada en pequeñas astillas. Pasa por un proceso de cocimiento con productos químicos y luego por un proceso de refinado. La extracción química separa la lignina de la celulosa para que ésta quede como producto final. 4. Preparación de la pasta. La pasta se prepara en un aparato llamado pulper, que es como una batidora gigante, donde se mezcla ahí agua con la pulpa de papel. Al añadir la pulpa de papel proveniente de la madera o papel reciclado, comienza el proceso de separación de fibras. Primero por el impacto que sufre la pulpa al caer y después por el rozamiento de la hélice con la pasta. Y finalmente por el rozamiento de las mismas fibras entre sí. Al salir del pulper pasa por una reja que separa los fragmentos grandes de la pasta. 5. Refinado. La pasta pasa a la etapa de refino, en donde se agita y por medio de un tratamiento químico, las fibras se unen entre sí. Luego pasa por una tina de mezcla donde se añaden blanqueantes ópticos y agentes encolantes que aportan mayor opacidad y mejores cualidades de impresión al papel. 6. Formación de la hoja. Mediante la máquina papelera se extrae la pasta de la caja de admisión y la inyecta mediante boquillas en todo el ancho de la máquina de papel. El prensado. 7. Una vez formada la hoja de papel, que posee una gran cantidad de agua,
Atraviesa por una serie de grandes rodillos de acero que la comprimen como si estuvieran haciendo un sándwich para expulsar la mayor cantidad de agua posible. El secado. 8. En este proceso, la hoja de papel pasa por una serie de cilindros calentados, donde se logra una homogénea deshidratación. 9. El alisado. Luego, el papel pasa por una calandra satinadora, que posee una serie de rodillos de acero que presionan ambos lados del papel para alisar las fibras de la superficie exterior. 10. Bobinado. El papel va a la bobinadora, en donde tomará la forma de bobina. Luego, el papel se corta y se enrolla. 11. Embalaje y etiquetado. Para proteger las bobinas durante el transporte, se embalan con una envoltura impermeable y se etiquetan para facilitar su identificación, estando todo listo para su traslado y almacenamiento. Siguiente, por favor. Productos forestales no maderables. El látex. El látex es el jugo blanco o amarillento que circula por los vasos del árbol Xiringa, especie Hevea brasiliensis, o árbol del caucho. Este líquido lechoso se puede extraer a partir de los 6 a 8 años de edad del árbol, con un diámetro mayor a 20 centímetros. El caucho es abundante hasta los 25 años de edad del árbol. El árbol de Xiringa, cuya altura puede superar los 20 metros, crece de manera natural en todas las regiones amazónicas, pero la mayor población se encuentra en Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Pasco, Amazonas y San Martín. El proceso de extracción y elaboración del látex de Xiringa de manera artesanal consiste en el proceso de rayado de los árboles de Xiringa para extraer látex. Se recolecta, se inicia un proceso de ahumado que consiste en calentar el látex para que posteriormente se humee en un horno y tenga presión durante el secado. Luego de este procedimiento, se usa una planchadora para estirar, planchar y darle forma en una plancha de goma. El xiringuero que se encarga de extraer el látex del árbol de Xiringa puede convertir el látex o el líquido blanco en láminas que son vendidas por peso a empresas de Lima o en cuero vegetal, con el que aprenden a producir calzado, carteras y mochilas. La resina. La resina es una secreción orgánica que producen particularmente los árboles del tipo conífera, como son los cedros, pinos, abetos, etc. Sirve como un recubrimiento natural de defensa contra insectos o agentes patógenos externos. El proceso de resinado consiste en hacer una incisión en la parte baja del tronco. Se introduce una víscera doblada en forma de V para la salida de la resina. Se recolecta en un pote que se puede vaciar en un periodo de 15 a 20 días. Con la resina se produce el hule, insecticidas también, barnices, pegamentos, pinturas, etc. Y así, la extracción de resina es una actividad de gran interés para la comunidad, dadas las posibilidades de generación de empleo en las labores de monte, y de ser fuente de una materia prima renovable, ecológica y demandada por multitud de industrias. Beneficios indirectos o también servicios ambientales o también se les llama servicios forestales, ¿sí? Beneficios indirectos. Bueno, son el resultado pues, de las asociaciones, interrelaciones de los árboles con otros componentes del ecosistema. No se ven fácilmente, pero y también son difíciles de medir. Entre ellos tenemos pues al clima, ¿no? Pero para ser más específicos, pues los microclimas que producen los bosques, ¿no? Suelos también fértiles, por cierto. Pues un buen medio atmosférico también, ¿no? Es un beneficio indirecto también, fijando el polvo atmosférico y cogiendo pues el CO2 y actuando como un filtro natural. También pues el control de fenómenos nivales por medio de la fijación de la nieve al suelo.
controles de avenidas, ¿no? Disminuyendo la fluctuación y la velocidad del agua en épocas de lluvia. Defensa de embalses mediante la disminución de los sedimentos, ¿no? Transportados, ¿sí? Funcionan como una malla, como una retención cuando ocurren estos tipos de eventos. Y otro beneficio también es el abatimiento del ruido, ¿sí? Es un beneficio curioso que tienen los bosques, el árbol. Y también el agua, que es pues una fuente de vida muy, muy necesaria. Y por último, pues la función social, la función recreativa que brindan los bosques. Eh, Sé que existen más servicios, bueno, beneficios indirectos que nos dan los bosques, pero aquí solo vamos a destacar, por decirlo así, los más importantes. Ya sé que todos son importantes, pero destacaremos solo los resaltantes, ¿no? Pasa diapositiva. Ya bien, el agua, ¿no? Bueno, según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en inglés, siglas en inglés FAO, hace mención que el 75%, ojo, el 75% del agua dulce que se consume alrededor del mundo, incluida las grandes ciudades, industrias, provienen pues de las cuencas y humedales forestales. Además, aproximadamente el 40% de la precipitación pluvial, ojo, con P, pluvial, que se registra es causada pues justamente por la evapotranspiración, proceso por el cual la superficie forestal es una pieza clave. No sé si algunos de ustedes han escuchado decir los bosques atraen la lluvia, pues no se limita solamente en el suministro que da, también pues en la calidad, ¿no? En la calidad y la duración. Claro, si hacemos esa comparación con las aguas de cuencas ya deforestadas, no sé si habrán escuchado, ¿no? En partes de territorios, pues, deforestados, creo que es en la parte desértica de Siria, se habían encontrado, pues, grandes cantidades de almacenes de agua. Bueno, se hace ese tipo de comparaciones y se siente, pues, el agua de calidad, ¿no? Y ya pues para entender la relación agua-suelo y para entender esto de la calidad de agua, cómo se da, bueno, recordemos que los suelos también están compuestos por pisos forestales y de hojarascas, claro, ¿no? Y estos funcionan como un filtro vivo, limpiando el agua de impurezas. Y el dosel, no sé si han escuchado hablar del dosel, hace pues de un aislante térmico, manteniendo la temperatura apropiada ya que posteriormente, pues después de todo esto, se recargan los mantos acuíferos, lagos y ríos y depósitos subterráneos de agua, ¿no? Les decía el dosel, no sé si habrán escuchado el dosel. ¿Alguien sabe qué es el dosel? Nadie. Bien, ¿qué es el dosel? A ver, el dosel es tipo un hábitat para animales, insectos, que lo habitan. Y está, pues, el dosel se forma, bueno, nace por la interacción de copa de árboles. Es como un hábitat, como les digo, ¿no? Que se encuentra como en una capa que divide el suelo y el medio exterior. Y pues alberga gran cantidad, pues, de vida, el dosel forestal. Y que es difícil de acceso para el hombre hasta hoy en día, inclusive para los animales. Es muy difícil, que desarrollan ciertos tipos de comunicaciones. Uno de ellos, pues las aves, lo hacen a través del canto, ¿no? Porque no se pueden visualizar. Datos curiosos. No sé si han escuchado hablar de la cosecha y siembra de agua. Sé que sí, se habla mucho hoy en día de esto. Si no han oído, pues deberían, ¿no? La cosecha de agua, de cuencas forestales, arboladas, por cierto, dura durante, pues, dura un año. Esta es una práctica, pues, milenaria que hoy en día se está retomando. Se había abandonado, estaba en el olvido, pero se ha retomado. Bueno, sin irnos tan lejos, a 4 o 3 horas, depende de dónde está. De donde estoy son 4 horas, así, 3 horas. Se encuentra en la provincia de Huarochirí, ¿no? Pues ahí se aplica esta técnica de siembra y cosecha del agua. Otro dato curioso mencionado por la FAO, pues dice que invertir en el manejo sostenible de áreas forestales resulta definitivamente más efectivo y mucho más económico que invertir, pues, en el tratamiento del agua. Con solo imaginarlo, pues cuánta plata, ¿no? Suelos forestales. Siguiente. El suelo, ¿no?
Ya les había dado un poco de introducción, pero seguimos. Los suelos forestales, pues, absorben 4 veces más agua de lluvia que los suelos cubiertos solamente por pasto. Y increíblemente 18 veces más que un suelo desnudo. Esto, esto se da por las características que tienen los suelos forestales. La infiltración, percolación y la aireación, que tienen pues las capas de materia orgánica en diferentes grupos y grados de descomposición, eso garantiza el reciclaje de nutrientes, pues, y evita la erosión del suelo, justamente por su alto porcentaje de porosidad. Y por ende, pues las raíces de los árboles, el resto de vegetación y también los animales hacen el suelo forestal un verdadero sistema de acueductos y tuberías, pues por decirlo así, donde se almacenan y fluye el agua, ¿no? Siguiente, el clima. Sí, bajo esa techumbre arbórea, ¿no? Se generan microclimas, denominados microclimas forestales, que afectan a los diferentes componentes del clima. Disminuyen la intensidad de luz, obvio sí, y amortiguan pues la temperatura y sus oscilaciones extremas. No solo en sus oscilaciones diarias, también las estacionales, ¿no? Refrescan el ambiente de los tórridos veranos y mitigan pues el efecto de descenso de temperaturas, ¿no? Y, y las heladas de invierno también, incluyen las heladas de invierno. Aumenta la humedad relativa, y disminuye la velocidad de los vientos, ¿sí? Al impactar los vientos, pues, a las masas forestales, pues disminuye su efecto, no se siente, no arrasa con todo. Los árboles, una explicación. Siguiente. Aquí, en la imagen de fondo, que se puede visualizar, pues, es una imagen, bueno, es un proyecto que se dio, creo que después de 2015, y se llevó a cabo en el 2018 en China, aprovechando este beneficio indirecto que dan los bosques, especialmente los árboles, fusionar, ¿no? Bosques con ciudades pavimentadas, ¿no? Una fusión, sale ciudad verde. Ese es pues un proyecto que se llevó a cabo por ingenieros británicos en China. No sé si se lleva a cabo en otras partes del mundo, pero esto ya se dio. Acá justamente mencionamos que los árboles reducen la temperatura en las ciudades hasta 12 grados Celsius. Y se siente. Esto se puede experimentar justamente. Bueno, ya pasó verano, pero se sentía, ¿no? Hay una avenida concurrida que está por constructores, bueno, siguiéndola, que está paralela a constructores, eh, una fila de árboles. La sensación pues de tranquilidad a bajas temperaturas pues es increíble, ¿no? En el tiempo de verano. Y justamente esto también se da pues porque los árboles son un cuerpo negro, ¿no? Lo llevamos en física antes de ingresar. Los cuerpos negros tienden pues a atrapar la energía, la luz y después irradiarla, ¿no? Y justamente los árboles atrapan, pero casi no la irradian. Y eso pues es una justificación para poder demostrar pues que debajo de los árboles la temperatura es distinta, ¿no? Siguiente. La fauna silvestre. Los objetivos de desarrollo sostenible, la ODS de las organizaciones, de la ONU, menciona que los bosques albergan más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. ¿Sí? La razón del por qué es esto así es porque existe mucha fauna en los bosques, ya que ellos encuentran pues alimento, protección, abrigo en el ecosistema forestal, en sus diferentes componentes, vivos o no vivos, ¿no? Bióticos, abióticos. Árboles, arbustos, hierbas, microorganismos, agua, suelo, clima, etc., etc. Ofrece un sinnúmero de espacios para la protección de las diferentes especies animales que lo habitan. A cambio de ellos, pues ellos también hacen su tarea, ¿no? Hacen parte de la cadena alimenticia, contribuyendo con los flujos de energía dentro del ecosistema. No sé si han escuchado este flujo del 10%. Bueno, ahí hay un poquito de eso. Otro dato curioso, ya les había mencionado sobre los dóceles, ¿no? Este dato curioso tiene que ver pues con los dóceles. Menciona que la mayoría de plantas y animales en las selvas tropicales, ojo, tropicales, ¿eh? No se encuentran en el suelo, ¿no? Sino pues en el frondoso mundo conocido como dócil. Esta capa del bosque puede alcanzar más de 30 metros de altura
y se estima que alberga de 60 a 90% de la vida presente en la selva tropical. Y muchas especies conocidas como monos, ranas, lagartijas, aves, serpientes, perezosos pues felinos pequeños se encuentran en el dosel, ¿no? Es muy importante saber qué es el dosel. Y el acceso para, como lo había mencionado antes, el acceso para el hombre es difícil, pero no imposible, difícil. Siguiente, el aire. ¿No? El aire. Los bosques son sumideros de oxígeno, de dióxido de carbono. Sí, los bosques hacen más limpio, ¿no? El aire que respiramos gracias al dosel actúa como un filtro para limpiarlo de impurezas. La fragancia de muchas especies de plantas aromatizan el aire. Y no olvidar también la fotosíntesis, ¿no? El bosque toma el dióxido de carbono de la atmósfera y nos devuelve oxígeno, y reduciendo así pues la contaminación de contaminantes, la concentración de contaminantes, disculpe el error. Bueno, dato curioso también, ¿no? Una hectárea de bosque, ojo, bosque, hectárea de bosque, sembríos no bosque, provee pues oxígeno suficiente para 45 personas. Otro dato curioso, que seguramente todos lo saben un poco, es que el peruano promedio genera 4,7 toneladas de CO2 al año, ¿sí? El español creo que genera algo de 7 y pico toneladas al año. El americano de Estados Unidos genera pues algo de casi 13 toneladas al año. O sea, varía, ¿no? Nosotros emitimos muy poco, pero es el promedio. Hay personas que emiten más. Aunque su capacidad de absorción de carbono puede variar, me refiero a los árboles, dependiendo de la longevidad, la especie, la altura, entre otros factores, se podría considerar que un árbol almacena 167 kilogramos de CO2 al año. Ojo, es un dato promedio. Entonces, pues, para compensar esas 4,7 toneladas generadas por un peruano, vamos a necesitar, pues, 6 árboles maduros para, para capturar 1 tonelada de CO2 al año, ¿no? Digo esto, dato promedio, porque hay árboles, por ejemplo, tenemos al pino del Carrasco, que absorbe hasta 50 toneladas de dióxido de carbono al año. Increíble, ¿no? Pero ahí están los datos. Bueno, esto con respecto al tema anterior. Esto significa pues que habría que plantar un promedio de 28 árboles, ¿no? Del año para compensar esas emisiones de CO2 producidos por nuestros compatriotas promedios. Un ejemplo de plantación podría ser, pues, para poder plantar un árbol en un marco de 7 por 7, que ocupa 49 metros cuadrados, y en 1 hectárea, pues, nos daría 200 árboles, ¿sí? 200 árboles. Para hacer una idea más tangible de cuánto es 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, una idea más tangible, a un paso del Centro Federado, pues, está el Jardín Botánico. El Jardín Botánico, según Google Earth, mide pues 2 hectáreas. Entonces estamos hablando de la mitad. De la mitad de ese espacio, plantamos 200 árboles y pues captamos, secuestramos el CO2 que genera el peruano promedio. Bueno, más de un peruano. Siguiente. Aquí justamente está un dato general. Los bosques desaceleran el cambio climático y aumentan la resiliencia. La resiliencia, bueno, se explica como la adaptación de los bosques ante los cambios climáticos. Menciona el gráfico que 4.000 millones es lo que secuestran los bosques de CO2 y por la intervención del hombre, por la tala desorbitante que realiza, pues 2.900 millones se pierden, ¿no? Y solo se queda con 1.000 millones de 1.100 millones de toneladas de toneladas. En el lado derecho vemos pues una muestra pues de lo que, quién consume más, quién emite más. Y vemos que es la producción eléctrica, ¿no? La producción con un 25% y la silvicultura pues con un bajo, ¿no? 12%. Agricultura también 12%. Siguiente.
las cortinas de árboles abaten el ruido de 6 a 10 decibeles. Bueno, esto se explica por el tejido vegetal que tienen los árboles, ya que estos amortiguan pues, el impacto de ondas sonoras, reduciendo los niveles de ruido en las calles, ¿no? Parques y zonas industriales. Plantados pues, en arreglos alineados o grupos o cortinas de árboles, abaten de 6 a 10 decibeles, ¿no? Por los que no saben, si es que no saben qué son decibeles, son la unidad de medida pues, de la intensidad de ruido, ¿no? Para que se hagan una idea cuántos son 10 decibeles, pues es el ruido del campo. Y no sé, la conversación, bueno, yo en este momento estoy generando aproximadamente de 40 decibeles, no aproximamos. Un tráfico genera 90 decibeles, y así nos vamos hasta el lado más extremo. Un avión despegando genera 130 decibeles. Y los árboles pues abaten de 6 a 10 decibeles. Es muy poquito, pero tienen esa cualidad de, de abatir el, el ruido, ¿no? Siguiente, siguiente. Ok, ahí tenemos un ejemplo. Los bosques mitigan el impacto de inundaciones. Ah, bueno, este es un beneficio indirecto. Justamente esto se da pues por una característica que tiene. En la imagen se nota pues las inundaciones que ocurrieron en el 2007. El biólogo Antonio Bragg comentó justamente, hizo un comentario, ¿no? Con respecto a los huaicos y a las inundaciones que habían ocurrido en Chanchamayo, fueron potenciadas justamente por la deforestación ocasionada y por la tala ilegal de árboles. También dijo, ¿no? Tras explicar que la presencia de los bosques es vital para evitar los desbordes durante la época de lluvias, el señor dijo que desde Tarma hasta San Ramón se depredaron los bosques de las partes altas y se instalaron ahí gente sin tierra que las convirtieron en chacras ante la permisividad de las autoridades. Y justamente pasó lo que pasó, un desborde que arrasó con muchas viviendas. Y pues no sé no sé si recuerdan, pues en 2017, 10 años después, ocurrieron más desbordes causado por un fenómeno que, ojo, no se hubiese podido eh, mitigar, ¿no? Sino disminuye el impacto. A veces no mitiga por completo. Bien, eso es todo.
Bien, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son potenciales beneficios de bosques en el Perú. Espero que se me escuche bien. Ya, supongo que sí, ¿no? Ya. El Perú es un país medio diverso que nos proporciona infinitos servicios, como ya mencionamos anteriormente, alimentos, medicinas, también regulan el clima, evitan erosiones del suelo, además de albergar poblaciones, comunidades, entre otros beneficios. Para poder comprender de la mejor manera estos beneficios, se los clasificó en 4. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Servicios de aprovisionamiento. Estos servicios es todo aquel producto obtenido de los ecosistemas como alimentos, fibras, agua, combustible, etc. Servicios de regulación. Son aquellos que, como bien su nombre dice, regulan procesos del ecosistema, como la regulación del clima, del agua, la calidad del aire,
riesgos naturales, pestes, enfermedades, polinización y demás. También tenemos a los servicios culturales, que son aquellos beneficios que se relacionan con valores espirituales, religiosos, la recreación, el ecoturismo también, la identidad de aquellas personas que viven y conviven en esas localidades, como sentimientos de paz, quietud y alegría que ellos bien llaman, descubren cuando interaccionan, entre otros. Y por último, a los servicios de apoyo. Estos son beneficios relacionados con producciones primarias, como las materias primas, la formación de suelos, nutrientes del agua, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Nosotros decidimos explicarlos desde 3 puntos de vista, empezando por el punto de vista social. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, más del 25% de nuestros medicamentos provienen de bosques tropicales. De esta manera, nosotros hemos rescatado a 4. Primero tenemos a la sangre de grado, también conocido como sangre de drago o sangre de dragón. Su nombre científico es Croton leachleri, y según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, contienen efectos antiulcerosos, cicatrizantes. En su uso medicinal, más específicamente, destacan afecciones dérmicas, la anemia, el cáncer, extracción dental, faringoamigdalitis, fiebre, hemorroides. También se utiliza para tratar el paludismo, tumor, úlceras estomacales y entre otros. Este se localiza en la selva amazónica de América del Sur, es decir, en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. En segundo lugar tenemos a la uña de gato, cuyo nombre científico es Uncaria tomentosa. Posee propiedades antiinflamatorias, antirreumáticas, antioxidantes, y con las hojas se preparan infusiones para el tratamiento de la gripe, de la tos, el catarro, y algunas comunidades lo fabrican y fabrican una pomada para tratar o desinflamar sus rodillas. Eso lo podemos encontrar en Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco y Madre de Dios. En tercer lugar tenemos a cinchona, cuyo nombre científico es Cinchona officialis, también conocido como quinaquina, chinchona o más conocido como quina. Está conformada por diversos alcaloides, principalmente la quinina, que le confiere propiedades antipalúdicas, analgésicas, antipiréticas, es decir, que disminuye la fiebre. Además, posee alta concentración de taninos. Otro de los alcaloides que contiene es la quinidina. Esta quinidina hace que este árbol sea utilizado para el tratamiento de frecuencia cardíaca normal y otros tratamientos del ritmo cardíaco. Otro de sus beneficios son los forestales y ambientales, en donde contribuye a la mitigación de gases de efecto invernadero, además de regular el ciclo hidrológico y climático. De la misma manera, nos ofrece una madera útil para la ebanistería, construcción de viviendas, postes para linderos, entre otros. Y como cuarto lugar tenemos al chuchuhuasi. Su nombre científico es Maitenus macrocarpa, esta es una planta nativa de la región occidental de la selva amazónica en Perú, Ecuador y Colombia. Es utilizada para contrarrestar problemas hepáticos e inflamaciones renales. También actúa contra los desórdenes menstruales y posee efectos analgésicos, antiinflamatorios en afecciones de huesos y articulaciones. El uso sostenible de estos recursos genera ingresos económicos a las familias que habitan en estos ecosistemas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Aquí tenemos, como pueden observar, a la tara. Yo quería hacer acá un hincapié en este podcast que realizó el CERFOR y continuamente vienen publicando podcast y episodios en donde transmite información sobre los bosques, su importancia, y es de allí donde con mi grupo hemos sacado esta información y resaltando puntos importantes como que el Perú es el primer productor de tara al nivel internacional y al nivel nacional Cajamarca ocupa el primer lugar. La tara o taya, cuyo nombre científico es Caelsapinia espinosa, de sus semillas o vainas se obtienen mediante un proceso térmico mecánico
una goma de uso alimenticio. Es usado como espesante y estabilizador de alimentos para la producción de gomas y taninos. Pero sus beneficios van más allá de eso. La tara ayuda a recuperar ecosistemas degradados por el monocultivo, haciendo que ganen productividad y su diversidad se reponga. La tara fija el nitrógeno del aire al suelo. De esta manera se le confiere la propiedad de fertilizante natural. Las raíces profundas que tienen permiten la absorción del agua y siendo así una de las especies que soporta zonas áridas y sequías. Otra de las cualidades que tiene es que protege las plantas, actuando como un invernadero natural. La tara es una planta nativa y provee de polen y néctar a los insectos que la polinizan. Permite el desarrollo de la apicultura, hacer una planta melífera. Es un refugio y alimento de fauna local. En los estudios realizados se pudieron observar colibríes, insectos, arañas y mantis religiosa. Y probablemente los insectos de los cuales se alimente esta mantis religiosa. Sus hojas y ramas y las raíces previenen la erosión y sus hojarascas producen materia orgánica de gran calidad. Es importante también mencionar a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre número 29763, que dice que el manejo forestal de las comunidades nativas se efectúa con autonomía conforme a su cosmovisión, sus valores culturales, espirituales, usos tradicionales, es decir, para la construcción de viviendas o casas comunales de recursos maderables. También pueden hacer uso comercial como la extracción de madera en grandes cantidades, pero para ello se debe contar con planes de manejo aprobados por los lineamientos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, institución que presta atención y apoyo como capacitaciones para la elaboración de estos. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista económico, es pues en Ucayali, Loreto, Junín y Madre de Dios, en donde su principal fuente de ingresos económicos es el aprovechamiento forestal sostenible. La copaiba es un árbol de la Amazonía y comunidades de esta la encontramos en el departamento de Ucayali,